Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 16. Hoy nos corresponde el versículo 10 y 11. Estamos avanzando muy rápido en esta última serie, que es la serie de las copas de la ira de Dios. Recuerden que de las 3 series de Apocalipsis, esta es la única que es descriptiva. ¿Sí? Los 7 sellos, las 7 trompetas y aquí las 7 copas de la ira. ¿Sí? Hay un complemento directo para explicar que esas copas son de la ira. Y eso reviste una importancia muy grande para nuestro estudio y para efectos de la revelación. La Biblia no dice los sellos de qué son, ni las trompetas de qué son, pero las copas sí dice que son copas de la ira, un complemento directo que da explicación, que amplía, que complementa la oración y este sustantivo para decirnos que estas copas no son copas de brindis. No estamos ante una fiesta, un festejo, no estamos ante una celebración, no estamos ante un recuerdo inolvidable donde se traen unas copas para celebrar. Estamos ante un derramamiento severo de la ira de Dios, un derramamiento justo de la ira de Dios sobre los impíos. Y es importante también que estas copas recaen directamente sobre los impíos. Recuerden que los sellos fueron públicos para anunciar las bases del pacto eterno de redención, que los creyentes abrazamos y creemos y que también se testifica al mundo. Las trompetas fueron advertencias sucesivas de juicios de Dios sobre la humanidad, la iglesia proclamando, pero estas copas las derraman los ángeles sobre los impíos y eso es supremamente importante. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El quinto ángel derramó su copa. Hemos estado diciendo que, aunque algunos dicen que estas copas tienen unos efectos sobre la creación, o sobre la naturaleza, las estrellas, la vegetación, los mares, los ríos, realmente nosotros estamos viendo que estas copas de la ira no se derraman sobre la creación o sobre la naturaleza, que el propósito de Dios no es afectar los medios de producción o afectar el medio ambiente o el calentamiento o la función de la tierra o el universo, que el propósito de Dios es juzgar. ¿Y a quién tiene que juzgar? A la humanidad. ¿Quiénes son los que se han rebelado contra Él? Pues no es ni el sol, ni los ríos, ni los mares. Nunca se han rebelado, la creación nunca se ha rebelado contra Dios. La creación siempre ha cumplido el propósito para el cual Dios la creó. ¿Quién es el único de todos los seres creados que se ha rebelado contra Dios? El hombre. Es la humanidad, el ser creado a imagen y semejanza de Dios, se rebeló contra Dios, desconoció a Dios y él se hizo una propia imagen. Y esa propia imagen la Biblia la describe como un sistema bestial, que tiene un reino, un dominio, que tiene monarcas, que tiene líderes y que el hombre hace imágenes o efigies de ellos y le rinde cultos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí vamos a hablar de algo importante y permítame introducir con una discusión un poco filosófica. Algunos han dicho, en cuanto a esa discusión, ¿qué es las tinieblas o qué son las tinieblas? Entonces, filosóficamente hablando, algunos dicen que las tinieblas son la ausencia de luz. Es decir, las tinieblas no existen. Lo que existe es ausencia de luz y por lo tanto ese lugar o esa región o esa parte está oscura porque la luz no está o no invade o no refleja. Eso es una discusión filosófica. En tal sentido, filosóficamente hablando, nosotros diríamos las tinieblas no existen. Lo que existe es ausencia de luz. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira. Porque si es así, entonces el mal no existe. Lo que existe es la ausencia de bien. ¿Sí me hago entender? Y en la muerte tampoco existe, lo que existe es la ausencia de vida. Y son discusiones filosóficas que nos han tomado tiempo resolver y que muchos divagamos, pero que realmente van contra la verdad.
Recuerden que la filosofía se alimenta de argumentación, ¿sí? Y la filosofía se fundamenta en interrogaciones. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Quién creó lo que existe? ¿Qué hay después de la muerte? Toda la base o el motor de búsqueda de la filosofía son las preguntas. Plantéese preguntas, ¿sí? Si no hay preguntas, no hay filosofía. Es decir, no hay construcción del conocimiento, del pensamiento, del raciocinio. Pero la verdad o la teología o el evangelio no se basa en preguntas, se basa en principios absolutos, se basa en revelaciones y se basa en verdades. Y yo les quiero decir que sí existen las tinieblas. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz, bueno, el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, no dice y la ausencia de luz, sino las tinieblas, Dios lo describe como un lugar, como una realidad, como una condición, como un estado, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas, nos está hablando de dos estados, de dos realidades, de dos condiciones. Y luego en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Quién creó las tinieblas? Dios. Es decir, las tinieblas sí existen y Dios les puso un nombre y les dio una función dentro de la creación. A las tinieblas las llamó noche y les dio una función. Para la creación las tinieblas sirven para que haya también germinación. Recuerden que la noche ayuda también en el proceso de la producción o las semillas o la germinación. Pero para el hombre y para los animales las tinieblas también son muy importantes porque nos permiten descansar. La Biblia dice que debemos trabajar en el día y descansar en la noche. Y la Biblia también dice que no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Pero la Biblia habla mucho de la noche y la Biblia dice que las tinieblas llamó noche y vio Dios que era bueno. ¿Sí me hago entender? Entonces decir que las tinieblas es ausencia de luz es una discusión conceptual falaz, ideológica, pero no real, porque las tinieblas sí existen, Dios las creó. Dios les dio un lugar en la creación, les dio un propósito y una función. Y dentro de esa función también cumplen un propósito metafórico. En la Biblia las tinieblas no solamente significa la noche. Cuando uno va en Génesis capítulo 14, 1, 14 y 16, dice Dios, e hizo Dios dos grandes lumbreras, una para que señoree en el día y otra para que señoree en la noche. ¿Recuerdan? Es decir, Dios está encargado de dar vida al día y darle luz al día a través del sol y darle también luz o guía a la noche a través de la luna. Y eso hace parte del propósito de Dios. Recuerden que las primeras copas, especialmente la tercera y la cuarta, tienen que ver con el sol, ¿sí? Y ahora esta quinta también tiene que ver con eso. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Por qué estamos hablando de las tinieblas? Porque aquí habla de tinieblas, ¿sí? Entonces, esta ha sido una gran discusión. ¿Qué significa eso? Entonces, algunos dicen que es que el sol no va a seguir alumbrando. Otros dicen que es que va a haber tanta contaminación ambiental, de tal manera que no se verá la luz del sol y se oscurecerán las ciudades. Y otros hablan aquí de unos eclipses, ¿sí? Y ese eclipse hace que haya oscuridad o que haya tinieblas. La pregunta es, ¿eso tiene que ver con esta quinta copa? ¿Estamos hablando de un fenómeno natural de contaminación de gases o de eclipses? ¿O estamos hablando de la ira de Dios que se derrama sobre la humanidad? Recuerden que la descripción de las copas es las copas de la ira, no las copas de fenómenos naturales. Y llegan a la humanidad como plagas postreras, no como efectos propios del desarrollo natural de la creación o de efectos climáticos. Entonces tenemos que decir que aquí no está hablando
de una oscuridad, en el sentido de que el sol no alumbre, o que haya unas capas gruesas de nubes de tal manera que no llegue la luz del sol y se oscurezca por contaminación ambiental, ni de fenómenos como de eclipses, sino que aquí está hablando de otro tipo de oscuridad. ¿De qué oscuridad la Biblia está hablando aquí? Habla de un reino, habla de una bestia, habla de un trono, pero habla de un trono lleno de oscuridad o lleno de tinieblas. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 es un texto clave para poder entender estas copas de la ira. Romanos 1:18, porque la ira de Dios, escuchen, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no de la tierra, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó o se lo reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Noten bien, ira, justicia, impiedad, creación. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, la creación, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, y ahí sigue todo el relato. El versículo clave allí es el 21, pues habiendo conocido a Dios, o habiendo sido creados para dar gloria a Dios, no le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron, es decir, se hicieron fatuos, se hicieron necios, se hicieron torpes, se rebeldizaron contra Dios y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe cuál es la etimología de tinieblas? Entenebrecerse. Es decir, estar entenebrecido. Es decir, no poder ver, estar oscurecido. Entonces miren que es importante porque el capítulo 1 de Génesis dice Dios creó la luz y las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Son dos estados, son dos condiciones, son dos realidades, no conceptuales, sino estados reales que acompañan la creación y que hacen parte del propósito de Dios. Pero luego en Romanos 1 dice que Dios creó al hombre para su gloria, pero que el hombre prefirió no darle la gloria a Dios y su propio corazón fue oscurecido, enceguecido, entenebrecido. Y esa palabra es algo tenebroso, ¿sí? Esa palabra ya nos da un poco de terror, ¿sí? Porque habla de algo tenebroso, oscuro, denso, donde no se puede ver, donde no se puede palpar y donde hay una condición de profunda oscuridad, donde no se puede caminar o avanzar. La Biblia relaciona las tinieblas con la ignorancia del corazón. Y si uno sigue leyendo Romanos 1, vamos a encontrar en el versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El corazón entenebrecido ahora es la fuente de la concupiscencia. Y en el versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Noten que en el versículo 24 los entregó a la inmundicia, 26 los entregó a pasiones vergonzosas y en el 28 los entregó a una mente reprobada. ¿Eso cómo se llama? Oscuridad, tinieblas, ¿sí? Es algo tenebroso. El corazón y la mente del hombre sin Cristo está lleno de tinieblas. Entonces vamos a ir entendiendo qué es lo que nos está diciendo acá. Si nosotros nos enfocamos a decir que esta quinta copa tiene que ver con efectos climáticos, ahí no estamos hablando de justicia de Dios, ni estamos hablando de ira de Dios, sino que estamos hablando de consecuencias propias de mala mayordomía de la creación,
o de contaminación ambiental, o de gases tóxicos, o de otras realidades propias de la naturaleza. Pero no estaríamos hablando de la ira de Dios. Y aquí toda la serie del capítulo 16 nos habla de la ira de Dios. Tenemos que relacionarlo con Romanos 1 porque dice, la ira de Dios se manifiesta en el cielo y desde el cielo contra toda impiedad. Y ahora sí vamos entendiendo que esta quinta copa no tiene que ver con que se oscurece el sol. ¿Con qué tiene que ver la quinta copa? Con que Dios derrama su justicia sobre una sociedad y sobre un gobierno y sobre un reino oscuro, es decir, ignorante. Y aquí nos ponemos en un tema un poco complicado y ofensivo. Ofensivo no para nosotros, sino para el hombre. Porque Romanos 1 dice, profesando ser sabios, o presumiendo ser sabios, o pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuáles serían sinónimos para necios? Pues hay palabras que yo no las puedo decir acá, pero que son sinónimos para necios: torpe, tarado, ¿sí? Cabezadura. Hoy vamos a hablar de eso, de un reino de tarados, un reino de necios, un reino de gente torpe, una sociedad que quiere gobernar basada en la torpeza, la necedad, la negligencia, la rebeldía, la ignorancia, es decir, un reino oscuro. ¿Cómo es ese reino que quiere reinar y que da la apariencia de ser sabio? Profesando ser sabios, se hicieron necios, torpes, tarados. Y eso es muy importante, porque lo que va a decirnos la Biblia es: Dios va a derramar una taza, un gran tazón de ira acumulada que tiene, y lo va a derramar sobre un reino y un trono que está representado aquí por la bestia. Recuerden que ya hablamos de la bestia, capítulo 13. Dijimos que la bestia representa sistemas de poder: poder político, poder económico, poder militar, poder judicial, poder ideológico, que está representado a través de gobiernos y organismos internacionales que nos gobiernan y que legislan contra la verdad, pero que ellos dicen que son sabios. Dijimos que esa bestia está representada con un trono y un dominio, y con estrados donde toman decisiones y toman acciones jurídicas contra la verdad, pero que ellos dicen que son sabias. Por ejemplo, hoy en día es muy sabio para la sociedad en la que nosotros estamos controlar la natalidad. Eso es supremamente sabio, es una idea revolucionaria moderna de la sociedad para poder vivir mejor. ¿Queremos vivir mejor? Una de las razones por las cuales vivimos mal, nos dicen ellos, es porque la tierra está superpoblada. Hay que hacer control, hay que ser selectivos, y una forma de controlar es asesinar a los niños en el vientre. Pero ¿cómo nos lo presentan ellos? ¿Cómo nos lo presentan la bestia en sus estrados y en sus tronos de gobierno? Como una idea novedosa, como una idea adecuada para el buen vivir. No se vaya a llenar de hijos, no los traiga a sufrir a este mundo. No los traiga porque es que la tierra está muy poblada. El agua nos está faltando, el oxígeno nos va a faltar, nos falta alimento. Entonces mejor reduzcamos los niveles de población para que haya mejores condiciones de vida. Y la mejor forma de reducir es asesinando. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La Biblia dice: no matarás. Y así sucesivamente. Otra buena forma para controlar hoy en día la natalidad es aprobando las uniones homosexuales. Esa es una excelente forma, porque cada vez los promedios de matrimonio se reducen. ¿Por qué? Porque se están impulsando nuevos modelos de vivir y de relacionarse en la sociedad que se ven novedosos, se ven atractivos, se ven llamativos y que tienen todos los derechos y la venia de los estados, pero la Biblia lo que dice: a ellos no les ha amanecido porque son un reino de tinieblas. El quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia. Aquí nosotros tenemos que decir que solo hay un reino,
Algunos hablan de dos reinos, pero la Biblia solo habla de un reino que tiene dos pueblos. El reino absoluto y perfecto de Dios que gobierna todas las cosas y juzga todo, pero que ese pueblo tiene, ese reino de Dios que es absoluto, tiene dos pueblos. Desde el comienzo hubo un pueblo que se separó de Dios y despreció la verdad de Dios y la cambió por la mentira, y a partir de ese momento ese pueblo es el pueblo que sigue las tinieblas. Y aquí nos habla de que el representante de ese pueblo es la bestia, y dice que tiene un trono, pero no es un trono perfecto y absoluto, sino que es un reino paralelo, o es como una parodia o como una caricatura del verdadero reino absoluto que es el reino de Dios. Y su reino se cubrió de tinieblas. Lo primero que vamos a decir en esta mañana, hermanos queridos, es que aquí nos está hablando no de las tinieblas del sol, sino de las tinieblas del corazón, de un corazón entenebrecido. Y yo quiero que leamos algunos textos. Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8 dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. La Biblia habla de las tinieblas como una forma de llamar la atención al hombre para arrepentirse y para que ellos entiendan que esa oscuridad no es lo adecuado. Una de las cosas más maravillosas para nosotros, por ejemplo, viajar o visitar algún lugar, es hacerlo de día. Es extraordinario poder salir de día para tomar fotos, para contemplar la naturaleza, para poder compartir, para poder disfrutar de todos los paisajes. La luz del día es maravillosa. A veces cuando uno tiene que viajar de noche, pues no tiene ese placer de conocer y de poder disfrutar los paisajes. La Biblia dice: Dios trae entenebrecimiento. Y aquí en el texto que leímos de Éxodo habla no de oscuridad, habla de entenebrecer. Y entenebrecer tiene un efecto un poco más relacionado con la ignorancia y con lo terrible, lo terrorífico de la oscuridad y de las tinieblas. Yo no sé si alguno de ustedes se vio en alguna época, o los que son un poco mayores, una película de El Rey de las Tinieblas, de Drácula. ¿Sí? Drácula es el rey de las tinieblas, ¿sí? Y es una película para infundir terror, o para infundir miedo, o para infundir pavor en la oscuridad, ¿sí? La Biblia lo que nos está diciendo es: el hombre cuando se aparta de Dios, inmediatamente queda en tinieblas. Queda en tinieblas y su corazón se entenebrece o se oscurece de tal manera que él no ve, y no escucha y no percibe la luz. Ahora, ¿qué efecto tienen las tinieblas? Trae miedo, ¿sí? Las tinieblas son tétricas, son terribles, son aterradoras para nosotros, y de hecho algunos médicos establecen ahí como una fobia, ¿no? Un terror a las tinieblas. La Biblia aquí habla de que el hombre sin Cristo piensa que está en la luz cuando no está, porque el padre de ellos es Satanás. Nosotros estudiamos en un capítulo anterior que cuando se abre el abismo salen densas tinieblas, ¿recuerdan? Del abismo y de la llave del pozo del abismo de donde sale el dragón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 y 2 es un texto muy importante para nosotros, especialmente para los jóvenes. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Está hablando para los jóvenes. Acuérdate de tu Creador antes que caigas en la oscuridad o en lo tenebroso de tu propio corazón y no quieras, ni entiendas, ni aceptes la luz del Evangelio. Reconoce la luz de Cristo antes de. Y miren que esto es un texto importante para nosotros que tenemos hijos y que entendemos que nuestros hijos son hijos del pacto. Instruye a tus hijos a tiempo, antes de. Antes que vengan los momentos en los que ellos quieran explorar, quieran experimentar,
quieran conocer, quieran abrirse al mundo de las oportunidades y lleguen los años y los días en los cuales ellos digan, ya no quiero volver a la iglesia. No tengo contentamiento en las cosas de Dios. Y ustedes saben que eso suele pasar en los jóvenes cuando llegan a cierta edad. Que ellos dicen, ya no quiero volver a la iglesia, no me parece agradable lo que se dice o se hace en la iglesia. ¿Por qué? Por eso dice, acuérdate de tu Creador antes de. No esperes que lleguen los días y los años malos en los cuales se oscurezca el corazón de ellos, su mente se nuble y ellos digan, ya no tengo placer en las cosas de Dios y no me agrada. Esa es una instrucción para nosotros los padres. Y por eso oramos siempre por nuestros hijos, para que ellos sean instruidos y para que el temor de Dios los gobierne. Pero oramos por los padres para que seamos diligentes en instruir a nuestros hijos, a tiempo y fuera de tiempo. Porque llegarán los años y los días en los que ellos digan, no quiero volver a la iglesia. Y cuando lleguen esos días y esos años, ¿qué recurso tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? A veces como padres nos preguntamos, y cuando mi hijo diga no quiero volver a la iglesia, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo traer obligado? ¿O debo confiar? ¿O debo dejarlo? ¿Qué debo hacer? Aquí está la instrucción previa. Aquí está perdónenme el término, el método previo o el recurso previo. Instruye al niño en su camino cuando sea joven o niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Acuérdate de tu Creador ahora, antes que vengan los días oscuros o tenebrosos o densos de tinieblas, cuando ellos digan, no estoy contento y no quiero saber más de Dios. Job capítulo 12, versículo 25, dice, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Van a tientas. Qué descripción, ¿cierto? Interesante, un relato muy descriptivo. Y eso nos pasa a nosotros especialmente cuando se va la luz. Sí, imagínense ustedes en la casa y se va la luz de repente. ¿Cómo nos toca caminar? A tientas, palpando, porque por más que abramos los ojos no podemos caminar. Porque está oscuro, necesitamos luz para caminar. Dice la Biblia, el impío, aunque se cree sabio, va a tientas. No puede caminar y camina como si fuera un borracho. Ahora imaginémonos un sabio caminando como un borracho. Pues da risa, ¿cierto? Uno se burlaría de un hombre muy inteligente, muy prestante en su conocimiento, pero que camine como un borracho. Sería una burla para el mundo. Pero la Biblia dice que así camina el impío. No está diciendo que está borracho, sino que camina como si fuera un borracho porque no tiene la luz. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor.
parte del juicio de Dios para los impíos, ¿en qué consiste? ¿En que el sol no les alumbre? ¿En que haya eclipses? ¿En que haya mucha capa pues, de contaminación? Recuerden que la semana pasada en nuestra ciudad hubo una alerta por capa de contaminación en la atmósfera y hubo todos unos movimientos de la ciudadanía para evitar esa condición. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí lo que está diciendo es que parte del juicio de Dios para los incrédulos es dejarlos en tinieblas, es decir, abandonarlos a la ignorancia de su propio corazón. Puede que el sol alumbre para ellos, igual como alumbra para nosotros, pero su corazón está en oscuridad. Ellos viven vidas lúgubres, oscuras, tenebrosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la luz del Evangelio. Y esto es importante para nosotros, porque la mayoría de los seres humanos, incluidos los creyentes, nos dejamos guiar por el consejo de los sabios. Es muy común que a veces uno le crea más al médico que le crea a la Biblia, o le crea más al abogado que le crea a la Biblia, o le crea más al científico que lo que dice la Biblia. Es común eso. Es común que nosotros le creamos más al profesor, o al psicólogo, o al psiquiatra que a la Biblia. Y todos estos son profesionales que aportan, pero la verdad absoluta la tiene la Escritura. Si eso que me dice el médico o me dice el profesional está acorde a la Escritura, lo creemos. Pero si no está acorde, no lo creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ellos profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos son muy inteligentes en las diversas áreas del saber, pero para Dios ellos son ignorantes. Son necios, están a oscuras, caminan a tientas. Y lo que está diciendo aquí es que esta copa es la justa retribución para los impíos. Ellos reciben de parte de Dios oscuridad y tinieblas, es decir, están sin luz. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque la Biblia va a decir en otros lugares que nosotros andábamos en las mismas oscuridades o en las mismas tinieblas. No sabíamos de dónde íbamos ni de dónde veníamos. No teníamos conocimiento de la luz hasta que el Evangelio llegó a nosotros y nos alumbró. De hecho, una forma de describir el Evangelio es la luz. ¿Sí? Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Aquí el texto es importante para decirnos, todo el que no está en Cristo está en tinieblas. Por eso pudiéramos hablar de un reino de tinieblas o un reino de oscuridad. Un reino denso, tenebroso, donde gobiernan los tarados, los ignorantes, los tercos, los necios, los que no quisieron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a esa oscuridad. No es que ellos no sean inteligentes, ellos son inteligentes, tienen la misma inteligencia que tenemos nosotros, solo que ellos despreciaron a Dios. Y Dios dijo, ¿me desprecian? Ok, sigan sin mí. No quieren vivir conmigo, no quieren seguir mi ley, entonces los dejo a su propia oscuridad, a su propio raciocinio. ¿Y cuáles son los raciocinios del impío? Oscuros, densos, tenebrosos, peligrosos, perversos, nocivos, y ese es el juicio natural de ellos. Nosotros siempre nos engañamos. Y es importante para nuestros hijos, especialmente nuestros jovencitos, que están esperando qué estudiar. Muchos de ellos quieren elegir carreras que tengan honra o que tengan prestigio, o carreras que les den buenos dividendos. Y no está malo elegir una buena carrera, pero el criterio para elegir una carrera o una profesión no es las utilidades del mundo, o los dividendos que nos pueda dar en el momento histórico de esa carrera o esa profesión. Los criterios para elegir una carrera es que nosotros podamos honrar a Dios con esa profesión y que podamos ser útiles para el reino de Dios, sea la profesión que elijamos, de acuerdo a las habilidades que Dios nos ha dado y también a las oportunidades que tengamos, pero no elegimos una carrera porque tenga prestigio, elegimos una carrera porque esa carrera honra a Dios y podemos ser útiles en el reino de Dios. No elegimos carreras de acuerdo a los criterios oscuros y densos de una sociedad tarada. No elegimos carreras de acuerdo a una sociedad oscura y tenebrosa, porque nosotros no queremos caminar en tinieblas.
No estamos en tinieblas. Nosotros somos la luz. Y la Biblia dice, no se pone la luz debajo de la mesa o debajo de la cama. ¿La luz dónde se pone? Arriba. Encima, para que alumbre. Nuestros jóvenes tienen que elegir carreras donde ellos puedan ser luz y no tinieblas. Y donde la luz que Dios les ha dado por el Evangelio la pongan en alto y ellos puedan honrar al Señor. Ese es un criterio para nosotros elegir. Muchas veces uno escucha diciendo, no, es que esta carrera me da más plata o más lucro o más prestigio o menos, pero no es un criterio adecuado, porque la sociedad está en tinieblas, hermano. No hay nada bueno en la sociedad. Todos andan a tientas, palpando. Ustedes y yo tenemos la luz de Cristo. ¿Sí? No pertenecemos a ese reino de tarados, de necios, de torpes que deambulan por las calles profesando ser sabios cuando son necios porque despreciaron a Dios. La Biblia nos va a decir algo muy importante. ¿Qué pasa con estos necios que están en tinieblas? Miren la cadena conceptual del texto. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Fue decisión de ellos. Deliberadamente no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente, a un corazón entenebrecido. Muy bien, consecuencia natural. Pero ahora, como ellos están en tinieblas, ¿qué hacen? Blasfeman contra Dios. Y uno dice, pero ¿luego no fueron ellos los que decidieron no tener en cuenta a Dios? Como decimos en el argot popular, ¿cierto? Argot popular, los pájaros disparándole a las escopetas. Si ellos deciden vivir sin Dios, pues asuman las consecuencias. Pero deciden vivir sin Dios y le reclaman a Él por la oscuridad y por las consecuencias que tienen jurídicas. Es contradictorio, más absurdo. Pero ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 26, dice Dios los entregó a una mente depravada y reprobada, de tal manera que no se puede esperar más de aquel que está en tinieblas. El texto aquí nos va a decir, blasfemaron contra Dios. ¿Uno cómo blasfema? Pues de la abundancia del corazón, de donde viene la concupiscencia. Pero ¿por dónde más pasa la blasfemia? Nace del corazón, se procesa en la mente o en los pensamientos o en la razón, y ¿dónde se expresa pública? A través de los labios, a través del discurso, a través de los comentarios, a través de lo que hablamos. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mire lo interesante aquí. Aquí hay varias menciones al tema de la blasfemia. Dice, blasfemaron contra Dios. Ahí da a entender que no solamente lo sintieron, lo pensaron, sino que lo expresaron públicamente, de tal manera que se constituye como una prueba o como un hecho de una rebeldía contra Dios. Pero también dice, se mordían de dolor sus lenguas. Y la lengua, pues obviamente hace parte del medio que Dios nos proveyó para comunicarnos, o para verbalizar, o para expresar. Y luego dice, y no se arrepintieron de sus obras. Es decir, no confesaron sus pecados. Miren que hay varias menciones para decirnos que realmente el hombre rechaza a Dios y luego se rebela contra Dios. No solo se rebela a decir, no te necesito, sino también a reclamarle a Dios porque no le da lo que Él quiere. Es una contradicción aquí. Lo que nos muestra es toda la confusión y la perversión del hombre sin Cristo. Y usa una figura interesante para decir, se mordían la lengua. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hablaban? ¿Quién es el que se muerde la lengua? Aquel que tiene una convulsión, que tiene un problema, ¿sí? Que se le empelota la lengua, que se le lengua la traba y entonces no puede hablar bien, que no tiene claridad en su pensamiento, que no tiene claridad en su locución, que no tiene claridad en su expresión. Una persona que es tartamuda, que balbucea. Eso es lo que nos está diciendo. Y no es que eran sabios. Si es un sabio, tiene un discurso impecable. Si es un sabio, tiene una oratoria y un léxico y una expresión verbal extraordinaria, fluida, natural. Pero aquí dice, son sabios que hablan como tartamudos, que balbucean, que se muerden la lengua, que no se entiende lo que dicen. Es interesante esa figura, porque aquí lo que nos está diciendo es, realmente no son sabios. ¿Qué son? Tarados.
torpes. No pueden hablar, no saben hablar. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, Señor, yo no puedo hablar, no sé hablar? Moisés pretendió ponerse en este reino. Cuando el Señor lo llama a predicar, a dirigir al pueblo, de ir al faraón y dirigirlo a la salida de Egipto, Moisés se quiso poner del lado de las tinieblas. Dijo, yo no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? Tienes que ir. Jeremías también. Cuando el Señor lo llama, le dice, Señor, yo no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y quién le dio la lengua al mudo? Irás y dirás todo lo que yo te mande. Porque antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Y aquel que está en luz sabe, puede y debe hablar. Porque está en la luz. En las tinieblas somos necios, torpes. No podemos hablar, no verbalizamos bien. Es confuso lo que decimos. ¿Sí? Somos torpes en el hablar, pero cuando estamos en Cristo, dice la Biblia, que se nos da un nuevo mensaje y se nos recrea la forma de hablar de tal manera que parte de la tarea que tenemos es predicar el Evangelio. Cuando la Biblia dice, vayan y prediquen el Evangelio, ¿qué nos está diciendo? Hablen, pregonen, no les dé miedo hablar. Antes no sabíamos y hablábamos, y ahora que sabemos, nos da miedo. Contradictorio, ¿cierto? Antes hablábamos hasta por los codos, pero todo lo que decíamos era confuso, era perverso, era nocivo. Y ahora que estamos en la luz, se nos envía a predicar, ahora ¿qué decimos? ¿Y yo qué digo? ¿Sí? Lo que nos está diciendo aquí es, ellos tienen su corazón a oscuras y su boca blasfema. Es importante lo que está diciendo aquí el texto, porque la blasfemia realmente es un delito. Aquí no está diciendo simplemente que ellos no quieren a Dios, o que ellos decidieron vivir sin Dios, lo cual no constituiría en sí mismo un delito. Aquí está mostrando que ellos delinquieron o violaron la ley de Dios y se rebelaron directamente contra el Creador, porque ellos blasfeman, es decir, expresan palabras nocivas, perversas, de rebeldía contra Dios, de descaro contra Dios, y que eso se constituye como una gran blasfemia. ¿Quién fue el primer blasfemo en la Biblia? El primer blasfemo es Satanás, que quiso ser igual o superior a Dios. ¿Sí recuerdan? Él no pretendió vivir sin Dios, él pretendió estar por encima de Dios y tener el honor y la pleitesía que se le tributa solamente al Señor. Y la Biblia dice, Dios lo arrojó. Y recuerden que es la misma palabra que usa aquí para esta copa. El quinto ángel arrojó o vació o derramó o esparció la copa. Es decir, es un acto de juicio de Dios contra Satanás. Y a partir de Génesis, todos los hombres blasfeman contra Dios. Cuando Satanás engañó a Adán y Eva, dicen, con que Dios os ha dicho. ¿Cómo fue la forma del discurso filosófico? Poner en duda la orden o la palabra o el mensaje de Dios. Con que Dios os ha dicho. Miren que esto es importante. Nosotros pensamos que lo más grave de la sociedad es el ateísmo. Y no es lo más grave. Lo más grave es poner en duda el ser de Dios y el mensaje de Dios. No dudar de Dios. No decir Dios no existe, sino desconocer lo que Dios hace. Satanás en Génesis 3, representado a través de la serpiente, no le dice Dios no existe. Le dice es con que Dios os ha dicho. Es decir, Dios existe, yo creo en Él, pero analicemos un poco lo que Él dice. ¿Sí? Interpretemos, contextualicemos, indaguemos, no comamos entero. Y ese es el engaño de Satanás.
Por eso el hombre sin Cristo no solamente tiene su corazón a oscuras, sino que todo lo que habla es una blasfemia contra Dios. Y alguien pudiera decir, pero ¿usted cómo puede decir eso si hay hombres ilustres en la sociedad, hombres que han hecho grandes aportes a la medicina, a la ciencia, a diversas áreas del saber y han aportado para el buen vivir? Claro que sí, tenemos aportes médicos, científicos, en la economía, en la física, en la química, en diversas áreas del saber tenemos grandes aportes que nos permiten mejor vida, mejor calidad de vida temporal, que nos permiten avances médicos, científicos, económicos para vivir mejor. Pero eso hace que el hombre no siga blasfemando. Sigue blasfemando, porque lo que la Biblia dice, él está a oscuras y es como, permítame decirlo, como el que está a oscuras y camina a tientas. Como tiene oscuro el corazón, ¿qué pasa con la lengua? Se le traba la lengua. Se muerde la lengua porque está oscura y no ve. Y uno dice, pero absurdo, uno a oscuras puede hablar. Sí, pero es que no está hablando de la oscuridad del ambiente donde yo estoy, es la oscuridad del corazón. Si mi corazón está a oscuras, no puedo hablar. No puedo hablar porque no veo, para que las palabras salgan bien. No tengo un discurso coherente, no tengo principios y razones adecuadas, porque el corazón está oscuro, la mente entenebrecida y la lengua confundida. No hay mayor tragedia que esa, hermanos. Es trágico que el hombre sin Cristo tenga el corazón oscuro y que no pueda hablar. Todo lo que dice es blasfemia contra Dios. Todo lo que hace. Aún los mejores discursos. Uno escucha hombres muy capaces en su oratoria, en sus discursos públicos, y uno a veces queda deslumbrado con la coherencia, la precisión, la contundencia de sus discursos. Hay hombres oradores que son capaces de coger un micrófono y en un auditorio lleno estar por horas y convencer un auditorio. Uno dice, qué capacidad de convencimiento, de seducción con el discurso, de coherencia, de brillantez. Eso para nosotros, pero ante Dios, ¿cómo ellos están? Oscuras. Porque todos esos discursos tan elegantes que ellos profesan y promueven están contra Dios. No glorifican a Dios, al menos que les haya alumbrado la luz del Evangelio. Nosotros a veces nos llenamos de buenos deseos con algunos gobernantes, ¿sí? Pero miren lo interesante, algunos dicen que en América Latina estamos en avivamiento, pero no creo eso. No creo que el Evangelio esté en progreso y tengo diferencia con algunos que piensan eso. No creo eso. Recuerden que aquí en América Latina ya hay un país que oficialmente se declaró constitucionalmente ateo. Paraguay. Es el primer país que constitucionalmente en su declaración dice somos un país ateo. Y ustedes saben que en América Latina ya tenemos el primer presidente musulmán. Eso nunca se había visto en América Latina en 500 años. El presidente de El Salvador, posesionado recientemente. Primer presidente musulmán, abiertamente musulmán. La mayor colonia de musulmanes en América Latina está en El Salvador y la segunda en Colombia, ¿no? Con mezquitas y todo. Entonces uno dice, ¿el Evangelio está avanzando? No, porque los que hablan, hablan mal y los que podemos hablar bien, nos da miedo. No nos atrevemos a hablar bien. Y cuando escuchamos el discurso del musulmán que decimos, ¡ay, tan lindo que habla! Está a favor de la familia, está a favor de la vida, está a favor de que vivamos bien. Sí, pero sin Cristo. ¿Qué sentido tiene? Cuando escuchamos al mormón, tan lindo que habla el mormón. Tiene un discurso moralista extraordinario, pero sin Cristo no tiene sentido. Hermanos queridos, nosotros no nos podemos dejar engañar porque ustedes y yo estamos en la luz del Evangelio. Y la luz disipa todas las tinieblas. Y la luz nos da el discurso adecuado para poder hablar. Por eso dice la Biblia, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán.
Hay un crecimiento alarmante en América Latina del islamismo. Increíble. Y recuerden que los musulmanes dijeron que el objetivo que ellos tienen en esta época es América Latina. Y están invadiendo a través de economía, de inversión, a través de factores políticos y a través de un discurso moralista muy agradable. Recuerden que las mejores novelas de las señoras que les gusta ver la novela a la hora del almuerzo, hoy en día en nuestra televisión colombiana son musulmanas. Las mayores series que nos están llegando, invadiendo, vulnerando, socavando nuestros principios, y nosotros en lugar de leer y de afianzarnos en la verdad, a veces nos alimentamos de las tinieblas de este mundo. No estamos satanizando nada, estamos diciendo tenemos que entender la luz y discernir la luz que es contraria a las tinieblas. Los impíos están oscuros y ni modo. Lo que ellos hablan es blasfemia, ellos tartamudean, balbucean, pero ustedes y yo no tenemos la lengua trabada para poder hablar. Tenemos una lengua clara y un discurso claro y contundente y verdadero, que es el Evangelio. Por eso Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Es orden para quién? Para los creyentes. Miren que aquí la orden no es oren por todo el mundo. Uno diría, no, pues yo hasta oro. No, la orden es id y hablen. No les dé miedo. Ustedes no están en tinieblas. Estamos en la luz. Los que se muerden la lengua son los impíos. Los que se les traba el discurso y los que están confundidos son los que están a oscuras, que no tienen el Evangelio, pero ustedes y yo tenemos el Evangelio. Por tanto, id y predicad el Evangelio, la buena nueva, a todo el mundo. Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Para qué es el Evangelio? Para dar luz a los que están en tinieblas, para hacer que sus pasos se enderecen y caminen por las sendas de la luz. Y Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y Efesios 5:8-11 dice, porque en otro tiempo, nótese bien, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y aquí abre un paréntesis para decirnos qué significa luz. Luz no significa que después de las 6 de la tarde usted no pueda caminar. A algunos les toca llegar un poco tarde del trabajo, o algunos tienen turnos en la noche. Lo que está diciendo es, la luz significa el fruto del Espíritu, que es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ustedes y yo somos hijos de luz. Pero hermanos queridos, es probable, y eso es un juicio que tenemos que hacerlo y una valoración interna con el Evangelio, es probable que la luz nuestra sea simplemente retórica. Es decir, yo digo que estoy en la luz, pero ¿cómo son mis negocios? Turbulentos y torcidos. Es probable que yo diga que estoy en luz, pero todo mi entendimiento de la vida es contrario al Evangelio. Es muy probable que yo crea que estoy en la luz, pero mi entendimiento de la economía, de la política, de la sociedad, sea oscuro y tenebroso. La pregunta es, ¿estoy en luz? Yo creo que no. Porque la Biblia dice que aquel que está en luz, nueva criatura es. Sus inversiones, su vida, sus emociones, su entendimiento del estado, su entendimiento de la vida, de la muerte, todo, absolutamente todo, lo tiene que entender a la luz de los principios del reino de Dios. Aún las profesiones, aún las diversiones, aún cómo invierte su dinero. Pero cuando yo creo una cosa, pero invierto al contrario, yo estoy diciendo que no me ha amanecido.
y que estoy todavía en tinieblas. Hermanos queridos, este reino de tarados está en oscuras no porque Dios de manera injusta o arbitraria los ponga en oscuridad, sino porque ellos, ¿qué dijeron? Nosotros queremos las tinieblas, nos gustan las tinieblas, no le tenemos miedo a las tinieblas, vamos a vivir en tinieblas. Y Dios dijo, bueno, listo, entonces ahora, pues no solo las tinieblas de la noche, sino también las tinieblas de un corazón lleno de ignorancia, de perversión y de confusión. Estos hombres y mujeres que están gobernados por sistemas políticos bestiales, dice la Biblia que blasfeman todo el tiempo contra Dios. Es decir, todo lo que dicen es contra Dios. Y uno dice, pero usted está exagerando. No, hermano, es que cuando el impío dice, gracias a Dios me está yendo bien en todo, ¿él qué es lo que está diciendo? Yo lo estoy logrando. Cuando él dice es que yo soy inteligente, ¿qué está diciendo? Yo soy capaz. Cuando él está diciendo voy a hacer esto o aquello, ¿qué está diciendo? Yo no necesito de Dios y eso es blasfemia. La Biblia dice, el creyente tiene que decir si Dios quiere, si a Dios le place, si Dios me da la oportunidad, haré esto o aquello. El creyente no toma ninguna decisión sin antes consultar la Escritura. ¿Estoy en lo cierto? No toma ninguna decisión de inversión, de viaje, de economía, de ninguna índole, sin antes orar y tomar tiempo suficiente a la oración. El creyente no toma ninguna decisión de ninguna índole sin antes pedir consejo sabio para saber si esto o aquello está de acuerdo. Y ahí él toma decisiones. El creyente no anda como loco, como torpe, tomando decisiones. Por eso está en la luz. Si está de tumbo en tumbo, de miseria en miseria, de tragedia en tragedia, está tomando decisiones oscuras. Porque todo le está yendo mal. No está pidiendo consejo, no está consultando la Escritura, no está confiando en los principios del Evangelio. Pero algo interesante acá, que el texto dice, no se arrepintieron de sus obras. Y esta frase final es una frase muy descriptiva, muy evidente de la condición de ellos, muy diciente. Es como un final muy lacónico, muy de endecha, ¿sí? De consecuencia natural. No se arrepintieron de sus obras. Es decir, no tienen pudor. Ni pasándoles todas las consecuencias, ellos se arrepienten. Y yo he mencionado aquí que a veces nosotros decimos, si el impío toca fondo, se arrepiente. Hay una ilustración del cerdo que dice que el cerdo para que mire para arriba hay que voltearlo patas arriba. Pero aún volteándolo patas arriba, el impío no mira para arriba. ¿Por qué es cerdo? Porque es impío, porque no tiene la luz. Y Dios no es responsable de que él no tenga la luz. Él es responsable porque él decidió vivir sin Dios y revolcarse en sus propias tinieblas, en su propia oscuridad. ¿Qué podemos decir? Que el impío no tiene pudor. El pudor es una virtud cristiana. ¿Sí? La Biblia dice que nuestras costumbres deben ser con pudor, con modestia, con decoro, que todas nuestras prácticas deben ser pudorosas. El pudor tiene que ver con el recato, con el cuidado, con la modestia, con el buen vivir, con la vergüenza que tenemos de ser expuestos y con el honor. Nuestro recato, nuestro pudor tiene que ver con el Evangelio. Es decir, nosotros nos vestimos de las obras del Evangelio porque eso es lo que nos da pudor. En nosotros mismos no tenemos pudor. Pero ¿qué es lo que nos da pudor a nosotros? El Evangelio, los principios del reino, el carácter del Espíritu Santo, y por eso tenemos pudor, tenemos decoro. ¿Qué hace el impío? ¿Cómo vive? Sin pudor. Y hay una palabra que es fuerte, pero es cierta. Él es un descarado, es un vergüenza. Él no tiene pudor. Y él la hace y la arregla con la ley, o la hace y la arregla con excusas, porque no tiene pudor. El creyente tiene pudor porque tiene el Evangelio. Cuando peca, ¿qué siente? Vergüenza y temor. Y dice, Dios tenga misericordia de mí, me auxilie, porque estoy obrando
mal, estoy obrando en contravía, porque tiene pudor. El impío no tiene pudor, ni aún así se arrepintieron de sus obras. Aquí lo que nos está diciendo es, el impío no se va a arrepentir nunca. Igual como usted tampoco nunca se arrepintió. Usted y yo nos hemos arrepentido porque el Espíritu Santo obró y nos regeneró, pero no por decisión propia. Ninguno de nosotros dijo, oye, yo como que estoy portándome mal, ¿no? ¿O alguno de ustedes lo hizo? Ninguno de nosotros llegó a una conclusión de decir, no, yo estoy muy mal así, yo voy a cambiar. A partir del otro domingo voy a leer la Biblia y me voy para una iglesia. No, todos dijimos, así como voy bien. Todos dijimos, así como voy bien y lo arreglo con más pecado. Y bueno, pues, ni modo, así soy, eso me gusta, eso quiero. Pero la Biblia dice que Dios tuvo misericordia de nosotros. Estando en tinieblas, nos dio vida. Gloria a Dios. Esa es la esperanza. Nosotros somos de la misma materia prima del impío, viviendo en tinieblas, blasfemando y sin pudor. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. De tal manera que ahora nos sacó de las tinieblas a la luz, nos quitó la blasfemia y nos dio el mensaje del Evangelio para pregonarlo, y nos dio el pudor a través de las virtudes del reino o los valores del reino, de tal manera que podemos arrepentirnos de nuestros malos pecados cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. No tienen pudor en su mente, y lo dice Romanos 1. Su mente está confundida, es una mente reprobada. Yo no sé realmente qué significa eso, pero básicamente lo describe Romanos 1 más adelante cuando dice atestados de toda inmundicia, ingratos, desleales, crueles, infames, tiranos, y hace una descripción amplia del carácter del incrédulo para decir vive sin pudor, ¿sí? Vive sin pudor. Nosotros nos engañamos cuando decimos, ay, ese vecino no es cristiano, pero es un buen vecino. Nos engañamos. Porque la Biblia dice que él es un réprobo y que él necesita el Evangelio para ser un hombre de verdad o un vecino de verdad. Nosotros nos engañamos cuando decimos, no, pues esa persona, pues lo único es que es idólatra, ¿no? Pero pues por lo demás es muy bueno, muy agradable. Dice Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se acuerdan que ese fue el culto que le rindieron? ¡Viva la bestia! Nuestra bestia es invencible. Nadie podrá luchar contra la bestia. ¿Recuerdan que eso fue lo mismo que dijeron los hombres en Babel cuando hicieron la torre? Vamos a unirnos en un propósito, hacer una torre hasta el cielo y nadie podrá detenernos. ¿Se acuerdan? Y ahí quedaron los vestigios, ¿cierto? Como testimonio de su soberbia. ¿Se acuerdan que ahí hicieron los constructores del Titanic? Y este barco es tan extraordinario, con todas las técnicas modernas, y es un buque extraordinario y novedoso, ni Dios con toda su fuerza podrá destruirlo. Y en el viaje inaugural quedó como una gran vergüenza, ¿cierto?, a la tecnología contemporánea. Eso es lo que hace el incrédulo. Adoraron a la bestia con una gran pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Cuál es la respuesta? Pues Dios. No solo como, sino superior y poderoso y extraordinario y digno de loor y justo. ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? Pues Dios, porque Dios es el creador de esos sistemas, porque Dios es el creador y sustentador de todo, y porque Dios es justo y soberano y no va a permitir que nada ni nadie se levante contra Él. ¿Se acuerdan cuando Aarón era creyente, ¿no? Y María, profetisa, hijos de Dios, creyentes, hermanos de Moisés, murmuraron contra Dios? ¿Hubo juicio o no? Siempre que el hombre murmura, aún los creyentes, hay consecuencias, porque ¿quién podrá contender contra Dios? ¿Quién podrá levantarse contra Él? ¿Quién podrá
justificarse ante Él. El impío, corazón oscuro, labios blasfemos y mente sin pudor, porque él vive sin Cristo, en un reino de tinieblas. La pregunta es, ¿quieren ustedes vivir en esas tinieblas? Ya ustedes muchos experimentaron esas tinieblas. ¿Qué les quedó de recuerdos? Cicatrices posiblemente, dolor, humillación, vergüenza, de vivir en esas tinieblas y morderse en la lengua. Pero ahora tenemos luz, nos ha resplandecido el Evangelio, tenemos esperanza. ¿Volver a las tinieblas? Nunca. Dios nos sacó, estamos en luz. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar a los que están en tinieblas para que la luz les resplandezca. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre el centro del poder imperial, dragónico de estos sistemas bestiales, y su reino, es decir, todos los que están dominados, los que no fueron marcados, los que no fueron sellados por el sello del Cordero, se cubrió de tinieblas o fue invadido de densas tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, pero no se arrepentían. Hermanos, nosotros a veces decimos primero muerto que descolorido. ¿Lo han dicho? Uno lo dice, pero cuando uno dice eso no es muy honorífico. Es una actitud de muchísima prepotencia. Cuando uno dice, mire, yo muerto primero que descolorido. Sobre mi cadáver, pero yo doblegarme. Es una actitud de prepotencia que tenemos. Y así hace el pecador con Dios. El pecador dice, yo nunca me doblegaré ante Dios. Y el Señor dice que no. Y le lengua la traba, y lo confunde, y lo oscurece, y lo deja abandonado de tal manera que él, aún así, no se arrepienta y haga más méritos contra Dios y a favor del justo juicio sobre él. Hermanos queridos, eso de que si yo me hago amigo del vecino y lo trato bien, él viene a la iglesia, eso no existe. La Biblia no dice evangelicen portándose bien y haciéndole favores al vecino, para que el vecino vea y venga. La Biblia dice predíquele porque él está en tinieblas y si no cree ya ha sido condenado. Y a él lo único que lo va a transformar es el poder del evangelio, no su buen comportamiento. Cuando la Biblia habla del buen comportamiento es de la mujer cristiana que tiene un marido no creyente. Y dice, ella en lugar de estarle haciendo cantaleta, que suelen algunas hacerlo, no lo haga, gánelo sin palabras, por sus buenas obras. Pero la Biblia no dice que yo evangelizo sin palabras. Eso no existe, hay que predicar. ¿Cómo oirán si no les predican? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, ustedes y yo no estamos en el reino de taradas. Estamos en el reino de los sabios. Siendo necios, Dios nos hizo sabios. Pero ellos, creyéndose sabios, se hicieron necios. Que el Señor nos ayude para vivir en la luz y predicar las obras de la luz a un mundo a oscuras. Amado Señor, gracias por darnos nuevamente muestras contundentes de tu justicia y del poder del Evangelio para alumbrar las tinieblas del corazón del hombre. A nosotros no nos alumbró un buen discurso, ni nos alumbró una buena iniciativa, ni nos alumbró un buen propósito de alguien. A nosotros solo nos alumbró el Evangelio, de tal manera que ahora nuestro corazón tiene luz. Antes en tinieblas, ahora con luz. Antes confundidos, ahora con esperanza. Antes no sabíamos hablar, ahora podemos y debemos hablar para predicar el Evangelio. La Biblia nos dice, hablen, pregonen, anuncien, proclamen las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí tenemos que darte gracias por el perdón de los pecados, por la luz con la cual nos has alumbrado, antes en idolatría y en confusas prácticas, y ahora con la luz del Evangelio. Pero unido a esa gratitud tenemos que pedirte perdón, porque nos da tanto temor hablar de ti.
Somos tan cobardes de pregonar el Evangelio. Somos tan tímidos de hablar de ti, que dicen las estadísticas que el 95% de cristianos no se atreve a hablar públicamente de ti. Que el 95% de los creyentes le da miedo. Posiblemente la mayoría de nosotros estamos en ese gran porcentaje que somos cobardes, que somos pusilánimes, que somos miedosos, medrosos y que no nos atrevemos a predicar el Evangelio. Que no nos atrevemos a abrir los labios y a decir lo que tú has hecho por nosotros. Ni siquiera nos atrevemos a leer en voz alta tu palabra, por lo menos para que tu palabra llegue al corazón de alguien. Perdónanos, porque estando en la luz, ahora no, nos da miedo hablar, y antes en tinieblas éramos buenos para hablar. Perdónanos, abre nuestros labios, Señor, danos palabras, danos la facilidad como le diste a Jeremías, como le diste a Moisés, a los profetas, a tus hijos, para pregonar el Evangelio sin temor, sin cobardía, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que tú nos has dado todas las razones y los medios y las providencias para que podamos pregonar el Evangelio. Que nuestra iglesia no sea un reino de necios, sino un reino de sabios, que te sigue a ti y que pregone el Evangelio con autoridad, con verdad, con compasión, pero también con denuedo y con urgencia, predicando a tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos. Antes que lleguen los días y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.